Salud mental y bienestar. Cuatro y 26 minutos, seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección de salud mental y bienestar está con nosotros José Jacinto Muñoz, sociólogo, coach motivacional y autor del bestseller En Venezuela, Gente con Propósito. Regresa al país porque estuvo mucho tiempo fuera, está de visita, y vamos a hablar del entrenamiento mental y emocional del venezolano de cara a los nuevos tiempos. Me llamó la atención este tema porque me gustaría, para comenzar y a manera de introducción, José Jacinto, saber qué son los nuevos tiempos. Bueno, primero saludarte, después de que casi 6 años que no nos veíamos. Exacto. Y también... Bueno, no nos veíamos personalmente, pero sí habíamos hablado muchas veces, Sí. Nos habíamos visto en un live. Por ahí. A ver, pero es eso, saber qué se considera nuevos tiempos y por qué es necesario un entrenamiento de acuerdo a tu conocimiento y a tu experticia. Yo lo explico de esta forma. El entrenamiento mental, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder interpretar la realidad. Eso es muy importante. Quien toma ventaja, aquel que sabe interpretar mejor lo que le está sucediendo. ¿Para qué el entrenamiento emocional? Para interpretar lo que estás sintiendo. Entonces, el entrenamiento emocional te ayuda a interpretar lo que te estás sintiendo y el entrenamiento mental te ayuda a interpretar lo que estás viviendo. Cuando esas dos interpretaciones son ajustadas a la realidad desde un optimismo racional y desde el enfoque adecuado y desde el manejo adecuado de la frustración, yo siempre he dicho que los resultados van a ser óptimos. Claro. Y eso es parte de lo que yo creo que hemos venido haciendo. ¿Cómo encuentro a Venezuela? Encuentro a la gente más enfocada. Siento que está más enfocada y con muchos proyectos. Estoy sorprendido de cómo la gente está emprendiendo y haciendo cosas. Es decir, se salieron de esos temas de hace 2-3 años, que son fundamentales, pero entraron a un tema más personal, de tratar de construir su vida. Eso es lo que he sentido hasta ahora en estos casi 20 días que tengo en el país. Sí, cada quien está viendo cómo con lo que tiene, poco o mucho, vive, porque no vivíamos, estábamos pendientes de otras cosas. Ahora, tú mencionas dentro de todo lo que es tu experiencia que el pensamiento puede ser nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque existe la ley de la causa y el efecto. ¿Y cuál es la causa de todo lo que pensamos? ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que nos ocurre. Hay muchas cosas sobre las que no tenemos el control, pero hay otras en las que sí tenemos el control. En esas pocas en las que sí tenemos el control se llama lo que estamos pensando. Entonces, cuando prestamos atención a eso, que es un gran poder, tal vez le dejamos de dar importancia a tantas cosas a las que le invertimos energía que no tenemos el control y que nos quitan un poco la fuerza para seguir. Cuando entendemos que muchas cosas pasan por lo que pensamos y nos dedicamos a interpretarla de la mejor manera, sucede que comienzan a darse no solo una interpretación distinta de lo que está sucediendo, sino que asumo con una energía distinta lo que voy a hacer y sucede en ocasiones que el resultado es diferente. Porque pueden haber 2 personas con la misma realidad, pero pueden interpretarla totalmente distinta. Uno desde el pensamiento dicotómico y otro desde el pensamiento flexible, adaptativo, integrador. Posiblemente que tiene la misma realidad que este otro, lo interpretó distinto y generó una emoción distinta y generó un resultado diferente. Sí. Y eso yo creo que es, yo siempre he dicho que el tema con el estrés, que es un tema tan protagónico, el tema de la ansiedad, el tema de la incertidumbre, a veces tiene que ver con el significado que le damos y no con lo que nos está pasando. Ciertamente es así. Ahora, tú hablas de también entender que el error puede darse, puede presentarse. Sí. Entonces hay que simplemente aceptarlo. ¿Cómo uno aprender de ese error para transformarlo en algo positivo? Porque a los errores yo siempre he dicho que hay que hacerles autopsias. Y la gente no le hace autopsias a los errores. Y por eso es que se vuelve a dar con la misma piedra. Es decir, el hecho de que tú falles, María Laura, o yo, en algo, no significa que eso automáticamente nos va a generar un aprendizaje. No, para mí no es verdad. Creo que lo que nos hace aprender de ese fallo que tuvimos es la autopsia que hagamos para saber qué fue lo que sucedió y cómo puedo corregir para seguir. Una cosa es fallar, otra cosa es tener éxito, otra cosa es aprender. Hay gente que dice, eso no es un error, eso no es una falla, eso es un aprendizaje. Depende. Porque, por ejemplo, el deporte es así. El hecho de que tú falles en el deporte, ya por fallar no significa que aprendiste. Claro. Significa que tienes que analizar dónde estuvo el error para corregirlo y avanzar. Ahora, la seguridad y la confianza, ¿qué tan necesarias son para poder avanzar, para poder enfrentar situaciones que tienen dificultad, superarlas y así alcanzar lo que esperamos de la vida? La confianza para mí es un olor. ¿Es un? Un olor.
Yo siempre se lo digo a las fuerzas de venta que capacito, usted puede tener el mejor traje, el mejor título, puede tener la mejor experiencia, pero si usted no huele a confianza, créame que le va a ser difícil hacer esa venta. Porque la venta es una transferencia de entusiasmo y la confianza es un olor. Y la gente cuando va a tratar de comprar algo, lo que quiere es sentirse confiado del otro para poder hacerlo porque tiene miedo. Entonces, ¿qué es lo que sustenta la confianza? ¿El verdaderamente creer que uno es capaz? La conciencia de talento. Para mí la conciencia de talento. O sea, saber de qué soy capaz. Conciencia de talento es cuáles son mis habilidades, cuáles son mis destrezas y cuáles son mis talentos y mis dones. Cuando yo tengo conciencia de eso y además lo llevo a la práctica y me valido en la práctica, créeme que vas a concluir que tienes todo lo que te hace falta para hacer eso en particular que estás haciendo. Porque confianza para mí es la conclusión a la que llegas con respecto a lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, la conclusión correcta de lo que yo soy capaz de hacer me va a generar la confianza para hacer algo. A veces no tenemos confianza, no porque no seamos capaces, sino porque no hemos vivido. Claro. Y entonces estamos con los brazos cruzados, únicamente en la entelequia de lo que yo quisiera hacer, pero me da miedo hacerlo. Hay otros que se atreven un poquito más, lo viven, a lo mejor se equivocan, pero como yo siempre he dicho, prefiero hacerlo mal a no hacerlo. Sí. Y hay gente que no puede convivir con eso, sí, porque está en un esquema de perfeccionismo vinculado al sesgo atencional. Le da muchas vueltas, demasiadas vueltas. Sí. Y no a la acción. Y la acción es lo que sana y transforma. Y lo que te da la oportunidad además de aprender, de seguir ganando herramientas para seguir planteándote nuevos retos, definitivamente. Ahora, ¿cómo superar la duda, la desconfianza, la falta de seguridad o los miedos para tomar decisiones? Porque definitivamente cuando tú tomas una decisión, tú accionas. Bueno, tal vez, María Laura, a veces no hay que superarlos. A veces hay que convivir con ellos. Porque yo a veces pienso que la duda es una de las mejores cosas que nos puede ocurrir. Yo siempre he dicho que el dudar es un rasgo de una persona adulta, de una persona madura, de una persona que es sana mentalmente. Una persona sana mentalmente, uno de sus rasgos es que acepta que duda. Porque cuando tú dudas, tú entras en curiosidad. Juro, porque dices, pero ¿por qué esto no? Porque uno empieza con el por qué. Y ese por qué de la curiosidad te lleva al descubrimiento. Y el descubrimiento te lleva como a innovar. Y la innovación te lleva a la creatividad. Y la creatividad te lleva a un resultado. Entonces a veces el dudar es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Ahora, dudar es distinto a ser dubitativo, que es una persona que es como una montaña rusa todo el tiempo, que todo el tiempo está dudando de lo que está haciendo, mañana, pasado. Entonces entra como una especie de inseguridad, que es distinto. Eso es una inseguridad crónica. Nunca se valida, porque como su conciencia de talento no está clara, porque su propósito no está claro y porque su confianza no está clara, pues entonces todo lo que va a hacer le da miedo y siempre está tratando de validarse con otros a ver si lo que está haciendo está bien. Pero con una persona una persona con resultados en su vida, que ha crecido, que puede decir, oye, yo en mi vida he evolucionado, siente una crisis de fe. Bueno, ¿cuál es el problema? Bienvenida a esa crisis de fe, porque esa crisis de fe seguramente te va a llevar a algo mucho mejor y algo diferente. ¿Cómo pasar a la acción entonces? Te tienes que organizar, hacer lista, poner límite, evaluar las posibles pérdidas que te puedas encontrar en el camino, y a pesar de ellas, si tú dices, bueno, yo puedo enfrentar esas pérdidas, entonces me arriesgo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es que a veces yo siento que para poder pasar a la acción, antes de la acción tiene que haber una decisión. Y a veces las decisiones nos cuestan tomarlas porque no hay ni convicción ni compromiso. ¿Y por qué no hay convicción ni compromiso? Porque realmente no sé lo que quiero, y peor aún, porque todavía no me he dado a la tarea de preguntarme de qué soy capaz. Son dos grandes conceptos que yo siempre he trabajado: propósito y confianza. Porque el propósito, para mí, ¿qué es propósito? Es hacer lo que te gusta hacer, lo que mejor sabes hacer y que ganes dinero por eso. Si esas tres variables se unen, una persona va a entrar en confianza. Porque la confianza es intentar hacer lo que yo considero que puedo hacer, a pesar de no tener garantías de que eso se va a dar como yo lo estoy esperando. Sí, pero cuando tú describes todo eso, yo tengo que llegar a la conclusión de que hay muchísimas gentes que todavía no han llegado a su propósito. Bueno, entonces, ¿por qué no se ha llegado al propósito? No porque sea algo imposible de poder llegar a ello, sino porque nos hace falta pensarnos un poco más. Te sorprenderías de la poca gente que se quiere pensar. ¿Por qué? Porque pensarnos exige dolor. Y hay mucha gente que no ha terminado de entender que sea porque nos quedemos en el mismo lugar donde estamos, o sea que nos movamos a ir a un lugar distinto, siempre vamos a sufrir. El que se queda donde siempre está va a sufrir de manera inútil. Y el que se mueve a algo diferente va a sufrir igual, pero de manera útil, porque a lo mejor se transforma. O sea, tratando de apartarnos de algo, nos terminamos transformando en eso. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la persona es que se piense y que entienda que no hay garantías de nada, que lo que tiene que hacer es intentar hacerlo, validarse, y que en el camino se va a dar cuenta que eres más de lo que crees que eres y que las cosas no son tan difíciles como creemos que son. Con esto cerramos porque pronto vamos a tener que ir a un corte.
cómo gestionar las emociones, porque tengo entendido que todos esos caminos y tránsitos que tú dices que son necesarios, encontrarse o toparse o vivirlos porque se derivan del accionar, producen emociones buenas, malas. ¿Cómo gestionarlas? Partiendo del principio de que todas las emociones son válidas. Cuando empezamos a anular una emoción porque no me gusta y otra sí, ahí comienza el conflicto. ¿A qué emociones le debo decir sí y a qué emociones le debo decir no? ¿O qué no debemos hacer ante ciertas emociones y qué sí debemos hacer? A todas las emociones debo recibirlas porque son parte de la naturaleza humana. Lo que yo tengo que hacer es tener como un filtro para saber cuáles me van a llevar a un proceso de acción y movimiento y cuáles están generándome estancamiento y me están generando paralización. Entonces volvemos a lo mismo del principio, el análisis, la introspección, la revisión Que permanente. Exactamente, que en psicología se llama metacognición, que significa pensar sobre lo que pensamos. Entonces ya con esto vamos a cerrar. ¿Cómo podemos llegar a ese entrenamiento mental y emocional que requerimos ahora los venezolanos? Yo lo vengo haciendo desde mi plataforma, entrenando. ¿Qué hago yo? Entrenar es entrenar. Tú sabes lo que es entrenar mejor que nadie. No es, ay, que voy a una charlita de 1 hora. Ay, no, es que voy a leerme un librito. Ay, que voy a buscar una recetica, que voy a buscar unos tips. No, entrenarse es prepararse en conceptos sobre algo. Porque si la persona tiene, por ejemplo, uno de tantos conceptos, pensamiento racional, de la psicología conductual, que dice, es importante tener el control de mi vida, pero también es importante reconocer que hay cosas que escapan de mi control. Ese solo principio, si alguien lo entiende, lo estudia y lo aplica en su realidad, se va a quitar un pelo de frustración, se va a quitar kilos de frustración, kilos de desánimo y hasta de depresión. ¿Por qué? Porque va a dejar de poner su mirada en aquello que no puede controlar y sencillamente la pone en lo que puede controlar y levantando eso que sí puede controlar, aquello que no puede controlar hasta comienza a solucionarlo. Bueno, muchísimas gracias, me encantó tenerte acá. Danos redes sociales, donde vas a dar tus próximas conferencias, donde nos podemos encontrar con esos conocimientos que ya tú tienes bien dominados y que seguramente nos pueden ayudar. Bueno, @José Jacinto MR en Instagram y ahí van a encontrar toda una plataforma porque me dedico mis redes sociales a trabajar estos temas. He recorrido el país ya en estos 20 días casi por 5 estados. Ha sido maravilloso el recibimiento en todos los estados y se pueden enterar de mis próximos eventos en mi cuenta. Y ahí, por supuesto, cualquier pregunta la pueden hacer. Me encantó encontrarme nuevamente contigo, Igual, José Jacinto. Siempre es nutritivo conversar. Gracias. José Jacinto Muñoz, sociólogo, coach motivacional y autor del bestseller En Venezuela, Gente con Propósito. Nosotros vamos a la pausa, en breve más.